Bueno, en esta clase vamos a trabajar con el pasado simple. Vamos a revisar por ahí algunas reglas y vamos a empezar a integrar sus formas, tanto la forma afirmativa, forma negativa y forma interrogativa. Iniciamos. Bueno, en inglés lo vamos a encontrar como past tense, que significa pasado simple. ¿Cuándo utilizamos el pasado simple? Cuando hablamos de hechos pasados o que ocurrieron en un momento en específico de pasado, es decir, ocurrió en el pasado y terminó en el pasado. ¿Sale? Ejemplo. Yo corrí 3 kilómetros ayer. ¿Sí? ¿Cuándo inició la actividad? Ayer, y finalizó 30 minutos o 40 minutos después, el mismo día de ayer. ¿Sí? Aquí hay que checar también el tipo de verbo que vamos a ocupar. ¿Sale? Más adelante vamos a retomar esta parte para poder elaborar nuestras oraciones. En cuanto a las generalidades, tenemos que hay que checar qué tipo de verbo vamos a ocupar. Puede ser un verbo regular o un verbo irregular. Para ello nos vamos a nuestro diario de aprendizaje y vamos a analizar por ahí la lista de verbos regulares y la lista de verbos irregulares. ¿Cómo lo vamos a aprender? Para aprendernos tenemos que descargar en internet una lista de verbos y buscar por ahí los más comunes. De hecho, en la actividad les anexé un video en el cual podemos acceder a aquellos verbos regulares más comunes e irregulares, ¿no? De igual forma podemos consultarlo en nuestro diario. Para también poder formar el pasado simple vamos a hacer uso de un auxiliar. A esto le vamos a llamar auxiliar. ¿Qué es el auxiliar? Es una parte de la oración que nos va a servir para formar las oraciones tanto negativa como interrogativa. Did no se traduce, es el pasado de do. Do es en presente y did en pasado. Pero en esta ocasión no lo vamos a tomar como verbo, sino como auxiliar, que nos permitirá crear oraciones negativas e interrogativas. Veamos ahora sí cómo funcionan los verbos regulares. En este caso, tenemos aquí una lista de verbos regulares y tenemos una lista de verbos irregulares. A los verbos regulares le vamos a agregar la partícula de o ed dependiendo de cómo termine. Por ejemplo, si termina en e, solamente le agregamos la d. Si termina en una consonante, le vamos a agregar ed. En este caso, walk quedaría como walked. ¿Sí? Play, played, stayed, stayed, clean, cleaned. ¿Sí? Pero en el caso de los verbos irregulares, tenemos que aprendérnoslo de memoria. ¿Por qué? Porque estos cambian totalmente. En el caso de eat pasa a ser ate. En el caso de run pasa a ser run. En el caso de drink tenemos drank. Y en el caso de sleep quedaría como sleep. ¿Sí? Entonces sí es importante que tengamos por ahí una lista en la cual nos podamos basar. En el diccionario no, ¿por qué? Porque nada más el diccionario lo que hace es traducir, más no darte su pasado. ¿Sale? Si ustedes buscan walked en el diccionario no lo van a encontrar solamente walk, solamente van a encontrar it. Si buscan ate, les va a mandar es el pasado de it. ¿Sale? Entonces es importante que tengamos esa lista para poder ir aprendiendo los más comunes, porque también es un poquito complicado que nos aprendamos todos, pero con esto ya tendremos las bases para pasar a la siguiente fase. Bueno, vamos a trabajar con la primera forma, que es la forma afirmativa. Para ello un pequeño paréntesis, remember, por ahí anoten
en su libreta en un espacio. Para esta forma solamente vamos a ocupar los verbos en pasado, ¿sí? Es decir, aquí este elemento de la oración, verbo en pasado simple, nosotros tenemos que buscar el pasado simple, ya sea del verbo regular, en este caso limpió, clean, es un verbo regular, pero si lo hacemos con un verbo irregular, tenemos que ir a nuestra lista de verbos o a nuestro diario o buscar por ahí alguna lista o una material que nos pueda ayudar para poder buscar el pasado simple del verbo. ¿Por qué? Porque en las siguientes formas, la forma negativa y la forma interrogativa, esto va a cambiar, ¿sí? Porque nos va a apoyar o nos va a auxiliar did, ¿sale? Entonces, notemos que solamente para la forma afirmativa es que nosotros vamos a buscar el pasado simple de los verbos, tanto regulares como irregulares. Bien, vamos con el primer ejemplo. Tenemos nuestra estructura, sujeto, verbo en pasado simple y complemento, ¿sale? Checamos, Juan limpió su cuarto. ¿Sí? Juan es el sujeto, limpió es el verbo, su cuarto es el complemento de la oración para poder entender qué es lo que limpió Juan. Bajamos, Juan, ¿lo podemos traducir o no? Lo podemos dejar como está. John cleaned his room. John es el sujeto, cleaned, el verbo en pasado simple de limpió, ¿sí? Y el complemento his room. Aquí, por ejemplo, tenemos vamos a tener dudas. Su hace referencia a que es de él, ¿sí? Su de él lo buscamos en nuestro diccionario, nos vamos al internet, buscamos pronombres posesivos y el otro adjetivos posesivos. Sí, hay una lista por cada pronombre personal que nosotros tengamos. Vamos a identificar cuál es el que vamos a utilizar para hacer referencia a que es su, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo yo limpié mi cuarto, ¿sí? Ese mi hace referencia a yo, ¿sí? Y si yo en este caso, en vez de decir Juan, pongo Valeria, ¿sí? Sería ella limpió su cuarto. Entonces aquí ya no sería his, sino sería her, ¿sale? Eso va a ir variando dependiendo del pronombre que nosotros vayamos a ocupar. Por ejemplo, en este caso Juan es él. Si fuera Valeria sería ella. Si fuera Juan y Valeria serían ellos. Si digo Juan y yo seríamos nosotros. Si digo tú, hace referencia también en este caso a una segunda persona. Entonces hay que checar eso por ahí. Para ello nos vamos a nuestro buscador, buscamos pronombres posesivos, adjetivos posesivos, y ahí vamos a encontrar nuestra lista de adjetivos o de pronombres que vamos a ocupar en el caso de que nosotros queramos hacer esto, ¿sale? Hacer referencia, propiedad hacia alguien. ¿Quién posee la o los? ¿Sale? En este caso, el cuarto de quién es, pues sabemos que es de Juan. ¿De quién es el cuarto? Es mío. Bien, estamos en la forma negativa, pasamos a la forma negativa. Estamos aquí con la estructura y nuevamente checamos bien la estructura. Tenemos un sujeto, tenemos la negación. Aquí es donde ya vemos el uso de did, que no se va a traducir. Tenemos el verbo y tenemos el complemento. Aquí ustedes observan did not y didn't, que exactamente son lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que varía? Que aquí es lo que se utiliza normalmente, ¿sí? Esto es a modo didáctico, a modo educativo, y esto ya es para aplicarlo en la vida real. La mayor parte de las personas que hablan inglés ya no van a decir did not, sino se oye así rapidísimo, didn't, ¿sí? Bien, entonces podemos hacerlo de las dos formas. Es correcto, solo que para poder hablar en inglés tenemos que utilizar didn't, que sería lo ideal, ¿no? Bueno, tenemos nuestro sujeto, vamos nuevamente con Juan. Juan no durmió 8 horas ayer. Juan es el sujeto, no es la negación, si se dan cuenta. Cuando lo traducimos al inglés no le vamos a agregar más que did not.
durmió, que es sleep 8 hours yesterday. John didn't sleep 8 hours yesterday. ¿Qué sucede? Aquí durmió, si se dan cuenta, yo ya no lo pasé a pasado. ¿Por qué? Porque el pasado, ¿quién lo recibe? Did. ¿Sí? Did ya se encuentra en pasado. Entonces, por eso es que nos referimos a did como un auxiliar, ¿sí? Que nos va a permitir formar el pasado en sus formas negativa e interrogativa. En la forma afirmativa, ¿qué sucedía? Ahí sí tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque no tenemos a did ni tenemos a not. Solamente tendremos esta parte, ¿no? Esta y esta. Por lo tanto, ahí sí, en la forma afirmativa, sí tenemos que buscar la traducción, el pasado del verbo, ¿sí? En este caso, si fuera Juan durmió 8 horas, yo me tendría que ir a mi lista de verbos y buscar el pasado de sleep. Primero identificar, dormir, sleep, ¿sale? Ahora me voy al pasado de sleep, me voy a mi tabla, busco pasado simple de sleep y ya sería slept, ¿no? Pero en este caso, cuando estamos en la forma negativa, ya no vamos a buscar el pasado simple del verbo. ¿Por qué? Porque didn't ya está haciendo esa función, ¿sí? Didn't, por eso actúa como auxiliar, ¿va? Entonces tenemos nuestro sujeto, nuestra negación, nuestro verbo, nuestro complemento. Ojo, aquí yo lo pude haber dejado hasta aquí. Juan no durmió 8 horas, ¿sale? Pero no indico el momento en que se hizo esto, ¿va? Entonces yo utilizo esta palabra, a esa palabra le vamos a denominar adverbio de tiempo pasado. ¿Por qué? Porque solamente en el tiempo pasado vamos a ocupar este tipo de palabras. Puede ser ayer, anteayer, hace 3 días, hace un año, hace un mes, hace 8 horas, el mes pasado, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces todo lo que ya sucedió en el pasado, cuando se indica el momento, estas palabras normalmente las denominamos adverbios de tiempo pasado, ¿va? ¿Por qué? Porque no se pueden ocupar ni en presente ni en futuro. Bien, y por último estamos con la forma interrogativa del pasado simple. La estructura es la siguiente. Número 1, did. Número 2, sujeto. Número 3, verbo. Y número 4, complemento. Y por ahí le agregamos un elemento más que sería el signo de interrogación. Tratemos de no olvidarlo, porque si nosotros olvidamos ponérselo, por más que nuestra oración esté ordenada correctamente y traducida correctamente de acuerdo a esta estructura, nuestra oración seguiría siendo incorrecta. ¿Por qué? Porque te necesitamos a modo de término poner siempre el signo de interrogación, que es lo que sucede muchas veces, que lo olvidamos, ¿sí? En español se pone al principio y al final, pero en inglés solamente al final. Entonces hay que tener cuidado por ahí para no olvidar colocarlo, ¿sabes? Si no, nuestra oración estaría incorrecta. Bien, tenemos por ahí aquí, si se dan cuenta, did ya no va en medio, sino va al principio. Y en todas las oraciones interrogativas siempre va a ir el auxiliar primero, ¿sale? Entonces tenemos nuestra oración: tú llegaste ayer. O si lo queremos hacer ya con énfasis, tú llegaste ayer, ¿sí? Le estoy preguntando a una persona. O cuando llegaste, por ejemplo, ¿sale? Ponemos did, ya se encuentra aquí, ¿sale? Nuestro sujeto sería tú, en inglés you. Verbo, llegar, ¿sí? Arrive. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Sí? Ahora sí que no me lo voy a aprender por arte de magia, ni por arte de magia me va a llegar, ¿sale? Entonces es lo que sucede muchas veces, que no queremos buscar, pero nos vamos a nuestro diccionario, nuestra lista de verbos, y checamos cómo vamos a identificarlo. Pues nos vamos a nuestro diccionario, nuestra lista, y checamos, ¿sí? Que llegar, no vamos a buscar llegaste, ¿sí? Porque llegaste ya está conjugado, sería llegar. Arrive, ¿sale? ¿Qué sucede? Si se dan cuenta aquí nuevamente, el verbo no se va a buscar en pasado. En pasado, arrive, ¿sí? Es arrived, ¿sale? ¿Qué sucede nuevamente? Tenemos did. Did hace la función de pasado simple, ¿ah? Entonces, por ese motivo es que ya aquí ya no pongo verbo en pasado simple. ¿Por qué? Porque did, nuestro auxiliar, nos hizo la chamba y cumple esa función, ¿sale? Y nuevamente,
¿sale? Ayer, yesterday, que sería nuestro adverbio de frecuencia que nos ayudaría a formar el pasado simple. ¿Cuáles son esos adverbios de frecuencia que podemos nosotros utilizar? ¿Sí? En nuestro diario de aprendizaje tenemos casi al final del bloque una lista. Esa lista, por ejemplo, puede ser ayer, puede ser 3 days. Primero vamos a ponerlo. Tú llegaste hace 3 días, ¿sí? Esta palabra es la que nos va a ayudar, ¿sabes? Puede ser tú llegaste hace 1 hora, hace 5 días o hace un mes, ¿va? ¿Qué sucede? Esta palabra cuando se traduce se pone al final, ¿sale? Entonces, did you arrive 3 days ago, ¿sale? Esto, a pesar de que en español se encuentre aquí, cuando traduzcamos lo vamos a poner al final, ¿va? Entonces, nuevamente, tú llegaste hace 3 días, ¿sí? Did you arrive 3 days ago? Tú llegaste hace 3 días, ¿sí? Es exactamente lo mismo, solo que aquí nosotros podemos hacer uso de esta palabra, ¿sale? Por ahí hay otra. Esas serían las más comunes. Por ahí hay otra y es the last. Bueno, para fines didácticos vamos a utilizar la última nada más. Ya ustedes tendrían que investigar en su diario. ¿Sí? Esto lo vamos a poner siempre al final, ¿no? Después del verbo, en el complemento podemos poner, ¿sale? Tú llegaste la semana pasada. Did you arrive? Aquí esta palabra es la que nos va a ayudar. Estas dos palabras, perdón. Es como una frase, ¿no? The last. Aquí puede ser week, puede ser day, puede ser month, puede ser year, ¿sí? Tú llegaste la semana pasada, tú llegaste ayer, ¿no? The last day, perdón, aquí este no lo ocuparíamos, ¿sale? Sería the last month, tú llegaste el mes pasado, tú llegaste el año pasado, ¿sale? Aquí the last se utiliza como el último, pero ya a modo de traducción lo vamos a interpretar así, ¿no? El mes pasado, el año pasado, ¿va? Entonces este es un adverbio de frecuencia que utilizamos casi seguido, es el más común, por así decir. Bueno, para cerrar, hacemos una pequeña retroalimentación de qué trabajamos en esta clase. Número 1, usos, ¿sí? ¿Cuándo se utiliza el pasado simple? Les comentaba que era para indicar que en qué momento se realizó una acción en el pasado, ¿sabe? Su clasificación, verbos regulares, verbos irregulares, su formación, qué se le agrega, qué no se le agrega, y en este caso que necesitamos de una lista de verbos regulares, los más comunes, y una lista de verbos irregulares, los más comunes. De igual forma, en la siguiente actividad de inglés voy a subir esta lista de verbos para que ustedes la puedan descargar e imprimir. Vimos la estructura afirmativa, negativa e interrogativa. Para la forma afirmativa mencionaba que vamos a buscar el pasado simple del verbo. Para la forma negativa e interrogativa ya no vamos a buscar el pasado simple del verbo, por eso tenemos el auxiliar did. Y por último, los adverbios del tiempo pasado. Por ahí en su diario chequen o revisen y analicen cuáles pueden ocupar ustedes para poder formar el tiempo pasado. ¿Qué nos indican estos? El momento en el que se realizó la actividad, en el que inició y finalizó. Sería todo. Espero que haya quedado un poco claro, porque sí es complicado, pero ya con esto tendrían mayores herramientas para poder ustedes elaborar sus oraciones ya con una calidad un poquito mejor a como las hicieron, ¿sabes? Si hay errores por ahí, chequen ustedes, analicen y corrijan. Recordando que este pasado simple es un tiempo gramatical un poquito complejo. ¿Por qué? Porque tiene demasiadas reglas, ¿sí? Y hay que checar eso de los verbos regulares y irregulares. Pero repasando, ¿sí? Y practicando las oraciones, con eso tendríamos suficiente.
Bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.